Benditos sean los Sí. benditos Virgo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Elba Buque. Esta es la presencia entrevistas a mujeres notables y estamos aquí en lo que era el lugar del nopal con la maravillosa mano de bruja que fue recién su cumpleaños hace unos cuantos días. Entonces estamos en unos días llenos de luz, de celebración, encantadas de la vida, con esta mujer que es tantas cosas, eres tantas cosas. Yo creo que necesitaríamos un mini documental para hacer esta relación de todo lo que ella es, pero ahorita vamos a concentrarnos, que nos hable de su nombre, de por qué eligió ese nombre en vez del nombre que nos dan, con el cual nos identificamos tanto. Háblanos, por favor, ¿por qué ¿Cómo Mano de nació Bruja? Mano de Bruja? Bueno, creo que hay muchas intersecciones en relación al tema de ese nombre que curiosamente nació, o sea, como de una manera, obviamente no lo tenía planeado ni pensaba nada en relación. Ese nombre surgió por cuando nació mi hijo. Tenía una amiga con quien me juntaba para hacer manualidades, nos gustaba hacer aretes, collares, y yo que desde aquel entonces yo sentía como un impulso interno de que es que esto tiene que ser una marca, tenemos que hacer una marca, tenemos que hacer una identidad, y entonces se me ocurrió que esos de artesanías se llamaran Mano de Bruja. Después ya nos separamos y cada una siguió su rumbo y cambié mi Facebook y poco a poco todas las cosas que hacía las hacía bajo ese nombre. Sin embargo, bueno, poco a poco, en aquel entonces todavía ni siquiera danzaba, poco a poco fui descubriendo el poder de la Hamsa o de la Kamsa, este amuleto del mundo islámico, una fascinación también por los mudras, por las figuras, los sellos de las manos. Entonces como que me fue bajando la información ya después. El ponernos brujas o ponerme mano de bruja, híjole, pues es que también yo creo que la fascinación por la brujería y por las brujas es desde muy pequeña, desde que yo creo que no, mi mamá hermosa tengo fotos con holancitos, tengo fotos con moños y Ella intentó, intentamos, hizo el sí. intento. Y mi hermana, tengo una hermana que es más pequeña que yo, ella sí era todo lanes, todo brillo, todo glamour, y yo simplemente no me hallaba en eso y no me hallaba. Entonces cuando... A ver, alto, glamour sí tienes. Bueno, el glamour de las princesas. Sí, El sí. glamour de las princesas. Y creo que cuando conecté con este arquetipo de la bruja fue así como ahí, ¿no? Y así se han ido como convergiendo símbolos, significados que curiosamente, como te digo, cuando recién surgió este nombre yo no tenía planeado absolutamente nada, ni que bajo ese nombre iba a bailar, ni que bajo ese nombre iba a hacer astrología, ni seminarios, ni nada. O sea, simplemente emergió y así se ha sostenido por más de 20, 25 años. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a la palabra bruja? Yo creo que a lo que le tenemos miedo más que a la palabra es obvio lo que se esconde detrás de la palabra, que tiene que ver para mí con la libertad, tiene que ver también con lo disruptivo, lo marginal, lo liminal, lo que no se puede ver, tocar, medir, pesar, y que por lo tanto al pertenecer a lo desconocido o a la dimensión de lo invisible o a la dimensión de lo sutil, pues nos asusta porque no nos animamos a traspasar ese límite y conocer. Y claro que hay un montón de estigma en relación a la palabra, pues a partir de siglos y siglos de persecuciones, de juicios, de tribunales, en contra principalmente, creo yo, de la mujer, ¿no? Como de la característica de la mujer de llevar su propio ritmo. Y pues creo que sistémicamente llevar el propio ritmo no es bien visto del todo, ¿no? No. Entonces, ¿por qué eres sabia? ¿Por qué hablas de tu sabiduría? Sí, creo que porque te mueves desde la intuición, ¿no? Y
creo que a veces hay un cierto peligro o un cierto como reserva de que no puede ser compatible el seguir tu propia intuición y al mismo tiempo estar en servicio al colectivo. Es como, me parece que en sí el sistema lo que quiere es como controlar a los individuos, no permitirles conectarse con su intuición, con su sabiduría individual, por miedo a, pues obviamente que despertares o acciones fuera de la norma, ¿no? Entonces creo Salirse que del puede, huacal. sí, creo que puede, creo que las dos cosas, o sea, podemos ser individuos, ¿no? Plenos, autónomos, soberanos, intuitivos, sabios, al mismo tiempo que contribuimos a lo social, a lo colectivo. Creo que ambas cosas son compatibles, solo que como humanos creo que tendemos a separar. Entonces la bruja pertenece como a, para mí es este personaje, es esta identidad, este arquetipo que enarbola y abraza fuertemente esa libertad desde, pues ahora sí que desde la marginalidad, ¿no? Porque para ser bruja, pues tienes que tener unas ciertas agallas de tomar distancia e ir en contra de la corriente, ¿no? Así un cierto gustito también por esa incomodidad, ¿no? Y una confianza de que estar fuera de la norma en vez de correr riesgo, al contrario, ¿no? Es como te empodera también. Claro, claro. Ahorita hiciste esta seña, que es un equilibrio. ¿Cuánto has trabajado en ese equilibrio? Porque sí, intuitiva, no lo dudo que trabajes mucho desde el instinto, pero también eres un ser altamente intelectual. Emocional ni se diga, como buena cáncer. Te mueves mucho, tu trabajo es movimiento. Estás en equilibrio. Ese trayecto, ese caminito, creo que lo empecé a andar con más conciencia, este camino de ordenar la mente con la astrología. No, creo que desde muy pequeña mi papá, yo siempre como refiero a mi papá porque mi papá era una persona muy culta, muy conocedora, muy indagadora, investigaba, exploraba. Y yo adquirí ese gusto por siempre investigar, documentarme, leer, conocer. Para mí conocer es importante, pero creo que alrededor de mis 33, que luego 30 y cosas, 30, entre los 30 y 33, tuve una crisis, ¿no? Una crisis muy fuerte y yo no entendía por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando. Obviamente era mucho, mucho más emocional que ahorita y emocional incluso como desbordada, o sea, emocionalmente desbordada. Y, y recuerdo que estaba atravesando esa crisis y en sí mi vida no estaba mal, o sea, bailaba, estaba, colaboraba, en sí estaba como bien. Sí, recuerdo que en aquel entonces tenía poquitos años con mi maternidad, entonces pues los retos de la maternidad cuando estaba pequeñito, me había separado, pero era otra cosa interna, era otra cosa que no tenía que ver con lo de afuera. Y coincidí con un texto sobre el retorno de Saturno, que el retorno de Saturno dentro del lenguaje astrológico es un momento de crisis, es un momento donde hay una fragmentación de la conciencia que te lleva hacia la madurez. Y cuando leí todo como los síntomas, la sintomatología, yo dije, es que yo tengo esa cosa que estoy yo leyendo, yo la tengo. Entonces descubrí otra dimensión de la astrología, que es la dimensión psicológica evolutiva, y empecé a buscar y pues descubrí un universo que, aunque ya me gustaba la astrología desde que era muy, muy chica, no estaba ese cuerpo de conocimiento de la psicología astrológica como está ahorita. Entonces ahí me metí en ese viaje, y ese viaje de conocer la configuración personal bajo la mirada o bajo el lente de la astrología me ayudó a organizar muchas, muchas cosas, porque pues finalmente cuando tú te conoces a través de esa mirada, igual que el sistema solar está organizado con un sol y con las órbitas alrededor del sol y los planetas orbitando alrededor del sol, cuando tú conoces tu carta astral empieza a organizarse también todas tus partes, ¿no? Y yo lo que sentí
cuando empecé a estudiar fue que como mi alma empezó como a hablarme, ¿no? Y entonces cuando identifiqué eso me organicé adentro y poco a poco las demás áreas de vida, las otras identidades, mamá, pareja, maestra, artista, se organizaron alrededor de eso, no al revés, ¿no? No, ya dejé de sentirme tan para todos lados, tan dividida y empecé a sentir como más orden, más, yo creo que fue eso, esa búsqueda que todavía persiste porque no se pues acaba. obviamente luego viene la crisis de los 40, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí estamos. Y me doy cuenta porque también está escrito, o sea, lo maravilloso de la astrología es que pues tenemos maestros que están arriba de nosotros o en unos niveles superiores que han visto, ¿no?, en el recorrido del humano momentos clave donde suceden este tipo de fragmentaciones de la conciencia. Entonces, bueno, vengo saliendo de vengo de este último viajecito al inframundo y ahorita que estamos haciendo esta entrevista y después del cumpleaños, pues todo tiene muchísimo más sentido que hace un año, por ejemplo, ¿no? Que este año fue un año interesante. Ok. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendí? Creo que lo más importante que aprendí es a no traicionarme a mí misma, a escucharme profundamente, creo que una de las cosas también más importantes que aprendí es que los dones, los talentos tienen la capacidad de brillar con mucha mayor potencia cuando trabajas tus heridas de la infancia y cuando trabajas tus miedos y tus sombras. Y eso fue lo que hice, como trabajar. Creo que por mucho tiempo he estado como potenciando mis talentos, mis dones, mis atributos, reconociendo mis cualidades y usándolas, pero sin este otro trabajo profundo de sombra y de heridas de la infancia, llegó un momento donde se rezagó, como que ya yo sentí que ya no iba a poder crecer más si no volteaba a ver qué onda, con yo chiquita, con yo de niña. Y ese viaje fue el viaje del año pasado, incluyendo lo de la cirugía. Yo creo que más bien, yo he sentido que ese tema de la cirugía y del tumor fue como mi graduación. Así lo sentí. ¿Desde cuándo crees que traes tú arrastrando este bloqueo que gestó este tumor? ¿Desde qué vida o desde qué? Bueno, yo creo que hay que empezar desde esta, aunque tenemos tiempo. Yo creo que, híjole, es que es fuerte, pero creo que se gestó en mi transición de la adolescencia a ya mujer, cuando finales de preparatoria quizás a ingresar ya en el mundo adulto. Yo creo que a partir de ahí se gestó. Algo dolió que no se sanó. Pues viví una situación de abuso que tras revisar, o sea, volver a abrir como ese folder, fue verlo como con una mirada mucho más, no compasiva, porque yo creo que la compasión siempre ha sido como un atributo que me ha acompañado, o sea, creo que soy considerada conmigo, pero no me había percatado de la gravedad de ese evento. O sea, yo lo había revisado en terapia, como sanado de muchas maneras. El cuerpo y la danza definitivamente han sido para mí como el camino de la sanación en relación a este tipo de situaciones, pero no me había percatado del gran peso y de cómo toda mi vida se tiñó a partir de ese suceso. Entonces, no me había dado cuenta que a partir de ese suceso muchas de mis decisiones fueron marcadas por esa herida. Entonces, llegar a este momento donde ya tenía un efecto físico, en el plano de lo físico, me llevó como a regresarme a esa etapa de mi vida para revisarlo con mucha más conciencia, con mucha mayor conciencia. Y llegar a un punto también como de más paz. No sé, porque creo que hay muchas capas de sanación en el humano. Creo que esta última fue muy poderosa. No sé si
vayan a persistir como olas de esta herida, pero ahorita creo que está bastante avanzado esa conciencia en relación a esa etapa. Eso fue. Qué bonito que lo hayas podido trabajar. Te pregunto esto porque hay mucha gente que nos está viendo que está pasando por una enfermedad y que siempre le echamos la culpa a la alimentación, al aire, a los contaminantes, que claro que son factores, Sí, claro. pero realmente los factores que nos enferman, la gran mayoría están dentro de nosotros. Totalmente. Y creo que el cuerpo lo que hace es mostrarlo. O sea, cuando yo supe del tumor, que ya traía tiempo como notando que no estaba bien de salud, pero ya cuando supe del tumor, para mí fue como dos cosas. Primero, como una sensación o un mantra que yo digo que fue mi mantra de esos días de yo lo creé y yo me lo puedo quitar. O sea, yo creé esta masa, yo la hice, ¿no? Y yo voy a poder retirarla, o obvio, o sea, digo, no con pensamiento mágico, ¿no? Sino con esta sensación de abrazar esa enfermedad plenamente y transmutar esa condición. Eso es lo que yo percibía, independientemente del resultado físico o independientemente de que a lo mejor pudiera pasar cualquier cosa y no quedara bien, ¿no? Aún así, para mí era como escuchar profundamente lo que el cuerpo me estaba queriendo informar, que para mí era ir, ¿no? a estas heridas profundas y revisar lo que había pasado, que en aquel entonces no lo había hecho, ¿no? Con ese cuidado, con ese cariño. ¿Le echaste tierrita encima o un Sí, poquito, claro, es que creo que la mayoría claro, tenemos que hacer eso claro, para sobrevivir. Todos lo hacemos, sí. Todos hacemos como que no pasa nada para sobrevivir, y yo me di cuenta de eso, es que yo no me di ese espacio para vivir esa experiencia y para sanarla y para defenderme también, ¿no? O sea, fui poniendo cosas encima, la vida siguió continuando, pero ahí quedó esa célula, esa semilla. Incluso, curiosamente, cuando ya fui con el oncólogo y el oncólogo me revisó, hubo un momento donde yo le pregunté, oye doctor, pero ¿por qué se desarrolla esto? Y me dice, pues seguramente es por los anticonceptivos o cosas así, que yo, pues no, yo no tomo hormonas, o sea, no tomo hormonas, no como procesados, o sea, ¿de dónde, no? Ah, pues a lo mejor ya traías ahí la célula y algún desbalance emocional u hormonal te lo desató, ¿no? Y sí, puedo identificar cosas que me sucedieron el año pasado que fueron muy fuertes emocionalmente, que pudieron haber detonado esa célula que ella estaba esperando a que despertáramos. Claro. ¿No? Sí, pero los doctores, algunos, hay muchos muy despiertos, pero la gran mayoría no logran ver todavía esas dimensiones. Esas dimensiones. Sí. Probablemente más adelante. Seguramente sí. Y creo que en parte también tiene que, o sea, nosotros como el paciente o la persona enferma somos los que tenemos que hacernos responsables. O sea, para mí creo que cualquier enfermedad es un llamado intenso a hacerte responsable de tu territorio, de tu cuerpo, ¿no? Me da tanto gusto verte, te estoy viendo rosita, sana, y eso me alegra infinitamente. Tú eres una gran estudiosa de la astrología y me imagino que tú has revisado tu carta astral miles de veces, la tuya, la propia, para tu autoconocimiento. Háblanos un poco de esta carta astral, de cómo tú tomaste esta fascinación por esta herramienta tan útil. La gente sabe de la astrología como el horóscopo que ve en la revista, pero háblanos un poco de esta utilidad, de por qué nos hace bien, por qué nos es útil tener nuestra carta astral. Creo que, bueno, mi interés inicial fue porque yo notaba, que no sé si a las demás personas les pasa, pero me imagino que tal vez sí, al menos mis estudiantes y consultantes me han platicado que también experimentan esto, pero yo lo que sentía me sentía fragmentada, sentía como que había muchas Carlas adentro de mí. Una expareja incluso llegó a decirme que tenía personalidad múltiple o algo así, porque en ciertos contextos era una,
y tenía demasiados intereses también y en todos quería desarrollarme y entonces yo me sentía que cuando era mamá era una, cuando era pareja era otra, cuando era bailarina era otra, cuando era hija era otra, cuando era artista no bailarina era otra y yo no lograba entender por qué porque todas esas identidades las sentía tan intensas, tan presentes, ¿no? Y muchas veces unas de ellas se peleaban con otras, ¿no? Como, por ejemplo, hay una parte de mí que tiene mucha necesidad del viaje, de conocer, de explorar, de desarraigarme, de irme. Hay otra parte de mí que tiene mucha necesidad de familia, mucha necesidad de la intimidad, de pertenecer, ¿no? Entonces son aparentemente dos impulsos de conciencia diferentes, el impulso de la exploración, el desarraigo y la libertad, y el impulso de la familia y la pertenencia, o sea, parece que no son compatibles, y yo sentía las dos cosas muy fuertes, o sea, yo sentía que quería comerme el mundo y también que quería pertenecer, ¿no? Y todavía sigo experimentando lo mismo. Cuando empecé a estudiar astrología me di cuenta, y esto uno de los maestros que es el fundador de la astrología psicológica, él habla acerca de las subpersonalidades. El maestro, bueno, son dos maestros, el maestro Huber y Roberto Sayoli. Y estos dos decían que en el ser humano convergen distintas, múltiples subpersonalidades. En la mirada de la astrología, en la carta astral, estas subpersonalidades están representadas por tus posiciones planetarias, que tu Sol en Cáncer, que tu Luna en Tauro, que tu Venus en Leo, y cada una es un personaje interno. Es como que si tú fueras la directora de tu obra de teatro y contratas a 10 actores, que tu Sol, que tu Luna, que tu Mercurio, y cada uno trae su guión, y claro que cada uno va a querer hacer su papel de una manera, y a veces hay quienes quieren ser dos protagonistas en una obra, ¿verdad? O sea, igual que las dinámicas del teatro, o sea, entonces tu papel como director, que es el director sería como la metáfora del alma, es organizar a cada uno de tus actores para que cada actor se desempeñe óptimamente sin aplastarse y sin como negociando también, porque, por ejemplo, en este caso de lo que yo te planteo, de que hay una parte de mí que es viajera, libre, busca, ¿no? Y hay otra parte que es hogareña, íntima, como ambas subpersonalidades que son aparentemente antagónicas, ¿cómo podemos hacer que negocien y que puedan converger en una sola persona, ¿no? Entonces, bueno, yo la forma en la que lo solvento es que me garantizo tener mi casa, mi arraigo muy firme, mi necesidad de lo doméstico y del hogar muy, muy, muy establecido, y voy y regreso, ¿no? O sea, jamás me voy y nunca regreso. O sea, me encanta viajar, pero yo siempre quiero regresar a casa. Claro. Y hay otras personalidades que a lo mejor no, a lo mejor se van y nunca quieren regresar, pero yo sí necesito mi casa, yo sí necesito mis clanes, mis núcleos, ¿no? Mi lugar de pertenencia. Entonces, no son antagónicas en realidad, solo a veces toca una y a veces toca otra. Y así fue como me fasciné por la astrología. Tus múltiples yoes. Exactamente. Una persona que te quiere consultar, que no tiene ni idea, ¿cómo sucede? Tú elaboras la carta astral y después tienes una entrevista con la persona. Ofrezco distintos servicios según el interés de la persona. Hay personas que solo quieren leer o tener el documento de su carta astral para estarse documentando o estar como afianzando ese conocimiento. Hay otras personas que traen alguna situación crítica y solo quieren una consulta para que les dé alguna especie de orientación según lo que astrológicamente o energéticamente está sucediendo en su presente. A lo mejor no tienen interés en conocer su carta astral profundamente, pero quieren una orientación sobre alguna decisión que tomar. Y hay otros que sí quieren profundizar y esos, bueno, les ofrezco programas, talleres, grupos de acompañamiento. Tengo grupos de estudiantes que ya, o sea, en realidad yo ya nada más veo, porque ellas ya desarrollaron todo su lingo astrológico y esos espacios de comunidad sirven para rebotar la información con otras personas, ¿no? Y entonces son padrísimos. Estás formando nuevos astrólogos. Sí. Ajá, y son padrísimos porque
porque cada uno comparte desde su percepción. Oigan, que empezó Mercurio retrógrado, ¿tú qué estás sintiendo? ¿Y tú qué estás sintiendo? No, pues a mí me está yendo así. Ah, mira, yo coincido contigo y eso a mí se me hace delicioso, porque claro que aunque el lenguaje astrológico es universal, la percepción es individual, ¿no? Y eso creo que también para mí la astrología me ha dado eso. Es como tengo una percepción y esa percepción es el lente de mi carta astral. Yo voy a ver el mundo a través de mis planetas, ¿no? A través de mi propia carta astral, pero es mi interpretación. Tú a través de tu carta astral ves otra cosa que yo no veo. Entonces vamos a sentarnos a cotejar, ¿no? A ver cuál es el punto medio de esta conversación. La Piscis y la Cáncer. Ándale, ándale. Pero, por ejemplo, ¿cómo divides? ¿Haces materias? ¿Tienes como un método? Porque es algo que no se aprende en 3 horas, ¿eh? ¿Cómo le haces? ¿Tienes ya un manual? Sí, oye, es que no sé. Es que para mí es dificilísimo. Es que otra cosa que creo que me sucedió fue, primero adquirí la herramienta y luego formulé el método según lo que a mí me hubiera gustado aprender si alguien me hubiera enseñado. Y entonces lo que tengo es, tengo 3 programas. Tengo el de la carta astral individual, que son sesiones 1 a 1. Ese vamos revisando en cada sesión planeta por planeta y es un intercambio muy personal y sí les ofrezco material de apoyo, cuadernillos de trabajo, clases breves para que vayan asimilando el vocabulario. Tengo un seminario de astrología básica donde les cuento todo, desde la historia de la astrología, bajo qué ideologías o bajo qué sistema de pensamiento está construido la astrología, las leyes herméticas o el hermetismo, el ocultismo, el esoterismo, o sea, porque la astrología, pues digo, la astrología moderna que conocemos en realidad, estamos hablando que la astrología es una disciplina de más de 3000 años. Uy, sí. O incluso antes, entonces hay que irnos a la historia para saber, ¿no? Cómo fue que el pensamiento humano fue bajando esta interpretación de la vida, ¿no? Entonces, para mí es muy importante eso, saber de dónde vienen las cosas. Entonces, en este seminario vemos historia de la astrología, vemos las leyes herméticas, vemos el lenguaje de la mística o del esoterismo, también vemos términos y conceptos de psicología y poco a poco vamos viendo planeta por planeta, signo por signo, casa por casa y ellas solitas van armando todo su paradigma y ofreciendo siempre como oportunidades, como te digo, yo creo que es como aprender un nuevo idioma, o sea, tú aprendes un idioma y tú lo que necesitas para que se afiance es practicar, tú necesitas hablar el lenguaje, entonces para mí como tener grupos de estudio donde entre ellas puedan hablar astrología, ¿no? Como el lenguaje de la astrología es lo que va afianzando ese conocimiento. Ay, qué belleza, una escuela de brujitas. Totalmente, qué maravilla, ese es mi sueño. Qué maravilla. Ya mencionaste, ni modo, te fregaste. Mencionaste Mercurio retrógrado, que así como todos los términos que se ponen de moda, aunque tú y yo ya llevamos tiempo sintiéndolo, viviéndolo y conociéndolo, ahorita está muy de moda. Tuvimos un Mercurio retrógrado en Piscis y todo el mundo escandalizado. Ahorita estamos viviendo un Mercurio retrógrado en Cáncer y tendremos uno en Escorpión. Ay, qué emoción. Qué emoción. Pero la gente quiere saber qué es esto. ¿Cómo que va para atrás? Mercurio está yendo para atrás. Explícanos, por favor, así con manzanitas. Sí. Bueno, los planetas van en su órbita, ¿no? Así como en esta dirección van hacia adelante. Y una retrogradación es como un loop que hace, como se sale de la órbita y hace como una ondulación, como las rotondas, ¿no? Que es una elipse, además. Ajá. Entonces, hacen esto con espiral y sigue, y una espiral y sigue, y esa espiral da la sensación de que el planeta se está regresando, que en realidad sí se está regresando, pero no sobre la misma línea. Se está regresando, pero en la onda paralela, ¿no? Entonces, una vez que se regresa, vuelve a arrancar a su rumbo. Y esa
retrotracción del planeta, lo que genera, porque bueno, para que las personas también entiendan qué son los planetas en la astrología, los planetas son impulsos de conciencia, ¿no? Entonces tenemos distintos impulsos de conciencia. El impulso de conciencia de las necesidades emocionales, la luna. El impulso de conciencia de los deseos o de la libido, Venus. El impulso de conciencia de la expansión, Júpiter, ¿no? Entonces todos tenemos eso adentro. Hay una parte de nosotras que necesita mamacharse, hay otra parte que necesita cumplir sus deseos, hay otra parte que quiere expandirse, hay otra parte que quiere organizarse, y cada una de esas partes está representada por estos planetas. En el caso de Mercurio, representa la mente y representa el cómo leemos la realidad, ¿no? O sea, las interpretaciones y las narrativas que yo me cuento en torno a la realidad. Entonces, cuando Mercurio retrograda, es como, a ver, espera, esta historia que yo me estaba contando en un Mercurio retrógrado, creo que podría considerar que hay algo que yo omití de esa historia, ¿no? Que quizás tengo que revisar esa memoria, que quizás tengo que revisar esa interpretación, quizás tengo que regresarme, ¿no?, al pasado y poder como indagar qué fue, cómo se construyó esa memoria. Entonces, Mercurio retrógrado es una oportunidad donde la mente, porque está representando, Mercurio representa la mente, donde la mente entra como en una especie como de burbuja, de confusión, entre comillas, porque no está afirmando la realidad, ni tampoco está viviendo en el día a día como suele suceder. Está viviendo en la memoria, está abriendo viejos archivos, y por eso se puede sentir confuso, por eso de pronto se nos olvidan cosas, o nos equivocamos cuando decimos cosas, o no le picamos al botón que teníamos que picarle, o no pusimos atención. ¿Por qué? Porque en un Mercurio retrógrado la mente va a estar en el pasado, va a estar revisando cosas del pasado, no está aquí atenta. Entonces la gente se escandaliza porque a mí me ha pasado y yo digo, oh, híjole, Perdemos pronto, vuelos. Cállate, o sea, decir cosas, yo de pronto, o sea, me pasó en el de Piscis, que me pasó, es que como 2 días antes de la cirugía se me cayó mi celular antiguo. Entonces ya no podía accesar a ninguna conversación del WhatsApp. O sea, todo lo que yo tenía en el WhatsApp lo perdí porque no podía prender el celular. Y entonces al cambiar el chip al nuevo celular, no había hecho un respaldo, se reseteó en pleno Mercurio retrógrado en Piscis. Y entonces cuando abrí las conversaciones, de pronto, conversaciones antiguísimas, y yo, pues no sé qué decirte, o sea, estaba 2 días de la cirugía y yo estaba viviendo en el 2021. Y sea, ellos querían que leyeras eso. Ajá, o sea, yo estaba viviendo en el 2021 y fue muy fuerte eso también, ¿no? Como recordar ciertas cosas que me acompañaron al proceso, ¿no?, de la cirugía. Pero ese tipo de cosas te pasan, o sea, que se te rompe algo, se te pierde algo, pierdes un vuelo, le picas un botón que no era, haces una doble compra, y es porque la mente está en otro lado, ¿no? La atención está, y también, bueno, no solo a la mente humana, sino todas las dinámicas mentales que suceden en el día a día, todos los procedimientos, también se entorpecen precisamente por ese tránsito. ¿Tú qué recomiendas hacer durante Mercurio retrógrado? A mí siempre me gusta, es que yo, bueno, también entiendo, y porque me vivo mucho en la dimensión de lo emocional y lo espiritual, para mí son los mejores momentos para revisar adentro. Yo siempre estoy adentro, qué pasó, ¿no? Me gusta, obviamente vivo en el mundo afuera, haciendo cosas, concretando cosas, pero yo en lo particular, por mi tipo de configuración, yo necesito acomodar mis aguas para seguir fluyendo. Hay gente que no, hay gente que a lo mejor no necesita estarse revisando emocionalmente y puede seguir con su vida. Yo no puedo, o sea, yo necesito acomodarme emocionalmente para seguir andando. Entonces yo siempre en los Mercurios retrógrados, como llevo una bitácora de cada luna nueva, cada luna llena, cada tránsito, yo voy escribiendo lo que siento, cómo me siento, qué percibo, qué pasó. Tienes tu archivo ahí. Ajá, entonces me voy a que, por ejemplo, un Mercurio retrógrado en Cáncer, pues ¿qué voy a hacer? Revisar la temporada Cáncer del año pasado, ¿no? O revisar qué estaba sucediendo en la luna llena anterior. Y entonces así me voy como, eso es lo que yo recomendaría para personas que quizás son un poco más concretas que yo.
Obviamente es un buen momento para eliminar archivos que ya nada más están haciendo espacio, revisar deudas, cuentas, cosas que están echadas a perder o que ya no sirven, que ya no funcionan también. Hacer limpia. Hacer limpia y hacer correcciones es un buen momento para ¿Qué eso. cosas no se deben de hacer? Tener conversaciones importantes, trascendentales, tomas de decisiones, no. No firmar contratos. No. De preferencia no, firmar contratos si el contrato está bien, o sea, sí, más bien yo diría, claro, dale 2 o 3 leídas. Cuando hay un Mercurio retrógrado, que te digo que hay ciertos astrólogos que te van a decir que no firmes contratos, que no abras negocios, porque la energía aparentemente está lenta, está más lenta. Entonces tú, obviamente, cuando tú firmas un contrato, quieres abrir un negocio, tú quieres que se acelere el proceso. Pero yo más bien diría como revisar todo 2 o 3 veces o pedirle a una segunda opinión que lea. Porque a veces no puedes evitar salir de viaje, no puedes evitar que empiece un nuevo negocio o que empiece una situación. Casarte, por ejemplo. Te piden matrimonio y ves las fechas y la única fecha que hay es en Mercurio retrógrado. ¿Tú qué harías? Sí, me caso, claro que sí. Pero más intencional, con más cuidado de... Todo más, sí, todo con más detalle, todo más intencional, más como... Creo que Mercurio retrógrado invita a articular cada cosa con pausa, con cuidado, como... sobre todo porque emergen muchas dinámicas del inconsciente y terminamos diciendo cosas que no queríamos decir o arrepintiéndonos, ¿no? De pronto con Mercurio retrógrado o algunos otros planetas retrógrados también puede suceder que te quieras regresar, que siempre no. Claro. Entonces solo revisar de dónde estás haciendo las cosas. O un viaje, a lo mejor tener más cuidado y estar más abierto, ¿no? A que pueden suceder, van a suceder cosas. Claro, sí, tener esas consideraciones. Ay, perdón. Y es que lo papi. Tener esas consideraciones y también como la comprensión de que cualquier retraso también es parte del plan, por así decirlo, ¿no? Las cosas creo yo que no suceden por casualidad. Bueno, entonces ya estamos listos para este Mercurio retrógrado en Cáncer y el que sigue, que te dije en Escorpión, porque dijiste, ¡uy! Es que yo adoro la temporada Escorpio. Bueno, es que lo que viene, o sea, estamos julio-agosto, son un parteaguas del año, o sea, viene el cambio de los nodos, Júpiter acaba de entrar en Leo, se viene, creo, una temporada muy confrontadora en relación a los lugares cómodos que hemos adquirido, o sea, se viene una sacudidita de la comodidad, ¿no? Entonces, si hay un signo que incomoda o que tiende a incomodarnos, esa energía es Escorpio, porque esa es su naturaleza, es la confrontación, es revisar lo incómodo, es revisar lo oscuro, ¿no? Lo que queremos como tapar, lo que queremos que no sea visible. Entonces, un Mercurio retrógrado es justo eso, es como, y lo que te decía muy al inicio, o sea, creo que revisar lo podrido, lo oscuro, lo que no queremos, lo que duele, es en realidad una oportunidad para sanar y para continuar. Entonces, en Mercurio retrógrado en Escorpio, definitivamente eso es lo que va a pasar y se va a juntar un poquito con Libra. Entonces, todo creo que va a derivar en vínculos, relaciones, dinámicas relacionales, hora pues de poner justicia, de organizar, de decir lo que nos duele, lo que nos molesta, lo que nos inquieta y seguir, ¿no? O sea, como perderle el miedo a la confrontación, al conflicto, abrir las heridas y compartirlas y sostenernos en ellas también. Yo creo que eso es lo que va a venir. Qué bonito. La gente que te quiere consultar, ¿cómo le hace? ¿Cómo te encuentra? Pues está en las redes, está Instagram por lo regular. Creo un poquito, bueno, y por WhatsApp, por lo regular me mandan mensaje por WhatsApp, pero ¿algún número de WhatsApp? Sí. ¿Se puede decir? Sí, claro que sí, 664-109-6179. Anótenle ahí. Igual ahí lo dejamos en la cajita de descripción, pero en redes, y todas mis redes siempre redirigen a WhatsApp y a partir de ahí ya les comparto como... También está la página web, solo que ahorita está en proceso de actualización, que es www.manodebruja.com. Ahí también están los servicios detallados, narrados y te redirigen al WhatsApp. Muy bien, porque además
das clases de danza, esta mujer baila una cosa divina y ayudas a otras personas a danzar. Iba a decir mujeres, pero sé que también hay muchachos, hay señores bailando. Yo descubrí la danza como a los 19 más o menos. Sin embargo, también igual que el nombre, o sea, ya cuando rescato memorias puedo recordarme muy, por ejemplo, enganchada y entusiasmada con los bailables de la primaria, con muchos anhelos por estudiar ballet, por ejemplo, que es pues casi como un sueño de niñas, ¿no? De la mayoría de las niñas, no de todas, pero yo recuerdo que había ese gusto, esa curiosidad, pero también era muy, muy, muy tímida, muy inhibida. Me costaba mucho trabajo salir al mundo, convivir con otros niños. Yo creo que amistades, buenas amistades, yo creo que las desarrollé ya al final de la secundaria. Si acaso tenía una amiguita, ¿no? Pero así de andar en grupo, de querer ir a fiestas, me costaba mucho trabajo y era muy, pues sí, muy, muy hacia adentro conmigo. Entonces, pues la danza se entiende o muchas personas, o sea, más bien como la danza bebe de la fuente del colectivo, es una actividad social. La danza, digo, puedes tú danzar para ti mismo, pero al final es un arte social que existe, ¿no? Ya sea en un grupo o en un escenario o en una tribu. Entonces, esa parte era la parte que a mí me costaba mucho, ¿no? Y la descubrí, curiosamente, es todo tan interrelacionado, pero yo empecé primero con mi relación con el cuerpo siendo modelo, porque previamente, antes de danzar, yo no perseguía ninguna actividad del cuerpo, o sea, era muy nerda, era muy estudiosilla y muy siempre en los libros. Y en la universidad de pronto vi un póster, vi un flyer de que se solicitan modelos para dibujo al desnudo en una universidad de playas. Y pues era estudiambre, trabajaba así con un psicólogo, pero yo sentía como que me hacía falta más dinero. Entonces empecé a trabajar como modelo. La maestra de ese grupo me preguntó que si yo danzaba y yo pues no, en mi vida he danzado. Lo que siempre sí he hecho es ilustrar. Entonces tenía muy buenas nociones de posturas, de figuras, de ángulos y después me di cuenta que necesitaba hacer algo físico para mejorar mi trabajo de modelo. Entonces me metí a yoga y me fascinó el yoga. Fue así como, wow, o sea, y me empecé a engranar en ese mundo. Y para ese entonces, no sé si tú recuerdas este lugar, de La Escala, que estaba allá en Otay, pues ahí yo iba a clases de yoga porque la UABC me quedaba cerquita. Pues el caso es que se cierra esa clase y una amiga que empieza a danzar, o ya tenía un ratito danzando danza árabe, me invita, me dice, ay, vente a las clases y están bien suaves, y yo así como que, claro que no, o sea, yo bailar danza árabe, por supuesto que no. Y pues long story short, empecé a ir y en algún momento ella me dijo que quizás a mí lo que se me podía dar era el tribal y yo no entendía que era eso. YouTube apenas empezaba, busco tribal en YouTube y me sale una bailarina extraordinaria que es, ¡wow! Y digo yo, recuerdo que lo que dije en ese momento, así lo recuerdo muy bien, fue, yo quiero hacer eso toda mi vida. Eso fue, o sea, eso que yo vi, eso es lo que yo quiero hacer. Y yo para ese entonces no tenía una pasión así tan clara y tan definida como eso. Y a partir de ahí, mi vida se organizó en función de qué maestra, qué clase, qué viaje, qué necesito. Y empecé a tomar clases de otras danzas, de contemporáneo, de ballet, de danza aérea, de danza buto, a viajar para tomar más clases de tribal, certificarme como maestra. Y pues en fin, o sea, así fue como llegó la danza a mi vida. Pero en realidad fue indirecto, pues, o sea, yo solo quería ser modelo, yo solo quería encuadrarme y que salieran bien las poses, esa era
mi único interés, y una cosa pues me fue llevando a la otra y así pasó. Háblanos, por favor, de esta etapa de modelo, porque tú hablas de una extrema timidez. ¿Ves lo que te digo? Sí. Es que yo no entiendo tampoco. Ah, sí, estos yoes, porque por ejemplo yo, que también soy tímida y que me cuesta, ahorita que me dijiste, es que viniste aquí como modelo y yo no, brinqué luego. ¿Cómo te atreviste? Entiendo lo monetario, entiendo que necesitabas ganar dinero y estaba bien pagado, pero sentir todas esas miradas, aunque sean miradas amorosas, aunque sea gente que está en el arte, ¿qué sentiste esa primera Yo creo que vez? esa fue mi Venus en Leo. O sea, Sí, véanme. sí, Véanme. sí. Quiero pedir perdón aquí públicamente, sí, porque quiero que la gente me mire. O sea, sí, yo creo que fue esa sensación que tiene esa posición en mi carta astral de, pues sí, de reina, o sea, imagínate, estás arriba de un atrio, tú solita, todo el mundo viéndote, dibujándote, pues, o sea, y aparte nadie puede intervenir en tu espacio. No. Eso para mí era como muy importante, y yo creo que siempre, jamás he tenido un tema, porque eventualmente lo sigo haciendo, a veces una vez al año aquí en los talleres de Nano, pero jamás he tenido un tema de que alguien me falte al respeto, No. que yo me sienta mirada de una forma fea, que alguien me acose fuera del espacio. No, o sea, todos los artistas con los que he tenido la gran fortuna de trabajar son súper respetuosos, y esa sensación de sentirme completamente desinhibida, sentirme mirada desde un lugar de no juicio y desde una apreciación profunda del cuerpo humano, a mí se me hacía hermoso. Y mi reto, mi desafío, creo que más bien era como esta cuestión de sostener, de buscar belleza, ¿no? En el propio cuerpo. Yo me acuerdo que, digo, yo tenía 19 años cuando empecé, y ahorita ya han pasado más de 20. Y mi sensación era, es que yo quiero hacer esto hasta que se me cuelgue todo. O sea, yo quiero hacer esto, no importa cómo Que está el también cuerpo, hay ¿no? mucha belleza. Hay inmensa belleza en cualquier cuerpo. Creo que esa neutralidad del cuerpo en ese espacio era lo que a mí más me prendía. Era así como de... Y te digo, o sea, no sé, creo que todos buscamos sanación de distintas maneras, y para mí ese trabajo me sanó muchísimo, viniendo de la situación que te compartía, de este abuso que viví, Claro. de estas situaciones de violencia. Pues, o sea, estar en un contexto de arte, desnuda, cuidada y protegida, es una forma maravillosa de sanar. Y yo creo que aunque yo no lo articulé así, de esa manera, en ese momento, eso fue lo que terminó pasándome, porque después de eso fue lo que me llevó a la danza y al yoga, ¿no? Entonces, a través de esa vía empecé a sanar, y pues ahora sí que seguí mi propio instinto del movimiento, de la libertad del cuerpo, de la expresión del cuerpo. Qué belleza, qué bonito, qué bonito, qué bonito que hayas podido sanar a través del arte. Y la danza, por ejemplo, ahorita estás en ballet, de repente yo veo tus zapatillitas, tan distinto esta danza tribal en que cada dedito está conectado con una estrella y es una cosa. Y el ballet, que la gente lo vemos muy fácil, pero ay, es puro dolor y gozadera también al mismo tiempo. ¿Cómo llegas al ballet? Pues también, igual que con las otras cosas, yo nomás voy en el flow, voy en el flow. Ok, el ballet. Yo empecé en el ballet en el 2020, antes de la pandemia. Pero antes de la pandemia, yo ya estaba viviendo acá en esta casa estudio, ya tenía mis clases, ya estaba siendo yo maestra, pero yo sentía que algo estaba ya atorado. Ya empezaba también a tener problemas de salud femenina, y tuve dos impulsos. El primero fue en que no, creo que el negocio del arte y el negocio de la danza yo no lo tenía bien entendido, bien articulado, y batallaba mucho con sostener mis clases, promover mis clases, llevar a los grupos. O sea, sentía que no tenía como esa formación. Podía ser muy buena bailarina, podía ser muy buena maestra tal vez, pero buena empresaria no era. Entonces me frustraba mucho eso, me frustraba mucho porque
hacía muchos esfuerzos que no tenían fruto y yo poco a poco estaba relegando mi propia formación de bailarina y mi propia experiencia como bailarina. Entonces, al mismo tiempo ya empezaba la astrología a figurar en mi vida, ya me pedían que una carta astral, que una consultita, ya había dado un tallercito por ahí, y entonces se me ocurrió dedicarme a la astrología, o sea, formar ese negocio, estructurarlo. Hice un año de formación en negocios en línea y entonces cerré mis clases de danza, me puse a estudiar negocios, me puse a estructurar toda mi propuesta de astrología y cuando llegó la pandemia yo ya estaba bien metida en el mundo digital y con videos, clases en línea y demás. Entonces, como estaba casi 100% dedicada a eso y ya mi economía era más saludable, me pregunté yo a mí misma, bueno, ya es hora de regresar a la danza, ¿qué quiero hacer? O sea, ¿quiero dar clases? ¿Quiero viajar? ¿Qué quiero hacer? ¿No? Eso fue como una pregunta que yo me hice a mí. Quiero todo. Y dije, no, traía como muchas heridas de artista, como que, ya sabes, estos crisis de artista que te dan, entonces que necesitas como replegarte como la ola y volverte a reconstruir, ahí estaba yo, ¿no? Entonces, mi impulso otra vez me llevó y dije yo, ya sé, quiero tomar clases de ballet porque siempre he querido tomar clases de ballet formal y no, siempre he estado como combinada con otras cosas. Entonces voy a buscar una escuela de ballet y me voy a meter y voy a vivir esa experiencia del ballet así como niña chiquita, ¿no? Sí, sí. Y entonces ya entra enero del 2020, empiezo a buscar escuelas, clases muestra y demás. Ya tenía así mi lista de escuelas posibles. Y es que hay muchas. Ajá. Y de pronto vi una en un grupo de esos de Facebook, ¿cómo se llama? Con la comunidad dancística de Tijuana. Y veo ahí como escuela dancers, clase muestra para adultos en la mañana. Y yo, perfecto, yo soy un adulto, mi hijo lo dejo en la escuela y voy como señora. Tengo las mañanas. Voy como señora. Yo ya estaba en modo señora en las mañanas para mi clase de balletcito de adultos, ¿no? Pero lo más loco que yo a veces no logro entender es que esta escuela está a 3 cuadras de mi casa, o sea, pero yo nunca la había spoteado, ya tenía 2 años viviendo ahí y yo dije, te la pusieron. ¿Cómo es que esta escuela? O sea, yo a veces dudo si existe esta escuela o si es un portal de mi imaginación, pero yo así, como que esta escuela está aquí, yo nunca me había enterado, ¿no? Pues ahí voy. No, hombre, y que entro. Y yo así dije, ¿qué es esto? O sea, un universo maravilloso que es Escuela Dancers y la comunidad de ahí. Y veo así, entro y está la foto de mi maestra así haciendo un ponche perfecto, y con trofeos y diplomas, y yo, esto está en mi colonia, o sea, ¿cuándo pasó, no? Y ya, pues entro y entra la maestra, como buena Leo, así partiendo plaza, se presenta, nos presentamos, me pregunta si había bailado yo alguna vez y yo no, nunca he bailado, soy así, no, principiante. Ya luego yo creo que le vio la zanca al pollo, pero empieza la clase y la siguiente, no me acuerdo si en la siguiente semana o a las 2 o 3 semanas, entra Keka, entra Natalia y pues ya tenemos Hola, un Keka. rato, te amo. Ya tenemos un rato navegándonos y pues ahí empezó esa magia. Y siendo felices. Tengo desde el 2020 en esta escuela. A los 3 años la maestra propone que por qué no hago la certificación. Tiene una certificación internacional en el Imperial, en el método Imperial. Y yo así, claro que no, o sea, jamás ni por aquí. Pero lo hiciste. Pero dije, ok, vamos a intentarlo. No son un montón de grados, son como 14 grados. Y voy en sexto. Acabo de concluir sexto, entonces... Ya vas a pasar a secundaria. Ya voy a pasar a secundaria y ha sido maravilloso. Ha sido un viaje... creo que el ballet, volviendo al tema de las identidades, el tribal y otras formas de arte que me han proporcionado mucha libertad y mucha creatividad, mucho como esta sensación de romper paradigmas, ¿no? Es una parte de mí, pero la parte que es predecible, estructurada, que le apuesta a las cosas que se sostienen en el tiempo y en el espacio, porque tengo a Saturno en el ascendente, obviamente, esas cosas, esa identidad se ha alimentado y ha bebido de la fuente del ballet, o sea,
Para mí hacer lo mismo todos los días, el mismo tiempo, el mismo movimiento, pulir el movimiento, perfeccionar, refinar, con las mismas personas en el mismo espacio, ha sido un viaje de compromiso increíble que no le quita. Ambas cosas son importantes para mí, ¿no? La novedad, la creatividad, la libertad en la creatividad, la expresividad, eso es muy importante para mí, pero también es muy importante para mí la predecibilidad del ballet, lo que se va cultivando porque vas haciendo un cuerpo interno, ¿no? Desde el centro. Para mí eso es maravilloso. Y tanta fuerza que se maneja. Sí, fuerza, todo, y no nada más, creo que el ballet vino a mi vida a fortalecerme, no nada más en el cuerpo, sino también en mi mente, o sea, me ha proporcionado otras medicinas distintas a las que he obtenido de otras disciplinas como la danza o como la astrología, como el belly dance o la astrología. O sea, también el ballet me ha dado una parte que yo necesitaba. Qué bonito. Carla, te deseamos una larga vida, feliz, explorando todos estos 999,000 yoes que te faltan, gozando el arte en todas sus expresiones, conectándote con todas tus estrellas. Gracias. Y lo que decretamos aquí sucede. Pídele un deseo al universo. ¿Y lo articulo? Sí, claro. Wow, a ver, espérame. Vamos a organizar la palabra. Deseo que todos los seres humanos que escuchen, vean este video, tengamos la capacidad intelectual, la capacidad en el corazón de poder unificar, integrar, sintetizar, asimilar todas nuestras realidades individuales y nuestras realidades colectivas para la paz, el amor, la integración de todas las formas sintientes. Así sea, así es, hecho está. Hecho está, hecho está, hecho está. Espera, antes de que termines, es que te traje un regalito. Ay, me trajiste un regalito y mira, tiene Un la regalito M mano brujil. de la mano de bruja. Un regalito mano brujil, ábrelo. Amo los regalos. Amo los regalos. ¡Ay, qué bonito! Es la monita de tu tatuaje. Sí, bueno, sí, es que también ilustro. ¡Qué belleza! Wicked Witch from TJ. ¡Ay, gracias! Gracias. Esta es la presencia, entrevistas a mujeres notables. Estamos de nuevo en el lugar del Nopal, no sé cómo se va a llamar ahora. Nopal Atelier. Nopal Atelier, con nuestra amada mano de bruja. Y les mandamos un abrazo fuerte desde nuestro corazón. Gracias.